Sean bienvenidos una vez más a Andén Sin Salida. En este nuevo episodio, los medios de comunicación nuevos, digitales, los viejos van a desaparecer, yo creo que no, pero bueno, todas esas cosas se van a ir charlando en el día de hoy y por supuesto, como siempre, la actualidad nacional, internacional y, ¿por qué no?, de la ciudad de Buenos Aires. Karina Niebla, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, a ver, gracias por venir. Sé que tenés días ocupadísimos y que te hayas copado de venir todos. Bueno, pero y con la lluvia, porque digamos que estamos grabando esto también en el medio de que empezó a lloviznar. ¿Ves diluvio para hoy a la noche? ¿O? Esperemos que no, vamos, pero con mi apellido Niebla creo que el agua es inminente. Che, contame primero, nada, o contale vos a la gente, quienes no te conocen, quién sos, qué haces de tu vida. Bien. Bueno, mi ocupación principal es de periodista. Vengo siendo periodista hace 20 años aproximadamente, en medios siempre gráficos y también parte de radio. En este momento estoy en Continental como columnista hace unos años. También fui conductora, pero mi métier principal es ser periodista de medios gráficos, medios escritos, sobre todo en temas urbanos, de movilidad, transporte, infraestructura, patrimonio, un poco de toda la ciudad. Y ahora estoy como columnista de la ciudad en el diario AR. ¿Cómo empezaste? No, obviamente no empezaste en el diario AR, pero ¿cuál fue tu primera experiencia como periodista que recordás? Yo soy de Olavarría, que es en el centro de la provincia de Buenos Aires. Sí. A 300 kilómetros de acá. Y hermoso empecé, pueblo, sí, hermoso. Yo te voy a corregir y te voy a decir ciudad. Ciudad, ya es ciudad. Bueno, claro. cuando era chico era pueblo. Son 150.000 habitantes, así que ya te la superamos tiré. Perfecto. No, igual estoy cargando, pero sí, es la ciudad de Olavarría. Ahí estudié comunicación social con orientación en medios. Entonces la pasantía la hice en el diario El Popular de Olavarría. Esa fue mi primera experiencia y también simultáneamente co-conductora en radio en una FM ahí de Olavarría también. ¿Y cuándo te viniste a Capital? Me vine a Capital, hice como un recorrido bastante atípico, porque en general la gente de las ciudades chicas se viene a Capital, al toque de la secundaria. Yo hice un camino un poco más raro. Más sinuoso. Claro, exactamente, porque hice primero la licenciatura en comunicación en Olavarría, en la UNICEN, que es una universidad nacional, que la carrera ya tiene casi, creo que 40 años debe estar más o menos, la carrera de comunicación, y después hice una maestría en periodismo en San Andrés, becada acá, y ahí es cuando me vine acá, a la gran ciudad. Claro. ¿Tus primeros pasos en la ciudad, cómo fueron? ¿Se te complicó conseguir laburo o fue algo que, no te digo de taquito, pero sí que se te facilitó? Claro. Bueno, yo tengo una deformación profesional tan grande que cuando dijiste los primeros pasos me imaginé agarrando la guía T, ¿no? Y diciendo, porque amaba la guía T en ese momento, así que, no, mis primeros pasos... No quiero delatar tu edad, pero yo creo que habré utilizado la guía T 2 veces. Yo nací 39, no sé, ¿cuántos tenés vos? No, 26. Bueno, te llevo unos cuantos años, así que... Tampoco tanto. Todavía, cuando yo llegué acá estaba la guía T en gran uso. Unos años después ya se usaba Google Maps. Mis primeros pasos laborales acá fueron como pasante en el diario Clarín, que era la pasantía que tenía la maestría de San Andrés. Así como por ejemplo, Di Tella tiene en La Nación, en Clarín está la pasantía de San Andrés. Y ahí estuve 3 meses en política, año electoral 2011, o sea... bueno, pero no agarraste el peor año. Tiernita, me mandaron tiernita ahí. Pero no agarraste el peor año. Creo que agarraste una de las elecciones como más que ya se sabía el resultado más o menos. Sí, ¿no? al mismo tiempo la grieta estaba full y yo venía de una universidad, pública, con otra impronta, yo también otra ideología y bueno, estar ahí en Clarín siempre fue medio raro, ¿no? Aunque uno sienta que también implantó la célula ahí del cambio como de adentro, que honestamente nunca uno lo implanta, pero quiere hacer ese trabajo, ese granito de arena de convencer en un territorio capaz que no está tan explorado desde los comunicadores recibidos como, con esta ideología, ¿no? Claro. Un poquito más de izquierda. Sí. ¿Y cómo llegaste a Diario AR? Diario AR fue, algo que yo tenía bastante tiempo en mente, hasta que finalmente se concretó, que era una columna sobre la ciudad de Buenos Aires, no solamente en términos más duros y más informativos, sino como una cosa también, está como a mitad de camino entre algo, si se quiere, y humildemente más literario, ¿no? Como que busco que sea
que tenga algún componente literario o de crónica y que tenga opinión, porque es una columna de opinión, pero al mismo tiempo que sea, sobre temas que a veces son duros en cuanto a difíciles o son duros en cuanto a que tienen mucha data dura, como, no sé, movilidad, por ejemplo, infraestructura, son a veces temas difíciles. Y empecé como a darle forma a esa columna y dije, ¿para dónde voy, no? Con esta columna o con esto que yo pensaba. Y lo pensé para el Diario AR porque es creo que el medio digital en este momento que tiene más columnistas de opinión y más diversos también. Pero medio por la puerta del costado, porque cuando yo estaba por presentar esa columna me convocan para hacer una nota sobre cómo se palpitaban las elecciones porteñas el año pasado. Entonces, 2023, exactamente. Yo hice esa nota y a partir de ahí me dijeron, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo venís para hacer otras notas? ¿Qué sé yo? Y ahí le mandé como, hola, tengo este proyecto de columnas, ¿qué tal? Y bueno, y ahí es como que empecé también a tener una mayor periodicidad en el medio. Che, quiero empezar con este tema como disparador y ver para dónde rumbiamos con todo esto. Me dijiste que una de las cuestiones que más tocas es infraestructura de la ciudad. Sí. A mí me ha pasado, y de gente que ya vino a este podcast, de esa París sudamericana con la que soñaron en su momento de Buenos Aires, poco a poco está desapareciendo. El código urbanístico, el nuevo código urbanístico medio como que, bueno, da pie a que esas viejas construcciones no estén más, o haya demoliciones, o que haya más excepciones de las que tendría que ver. En cuestiones de infraestructura, para vos Buenos Aires, desde que llegaste acá hasta el día de hoy, ¿cambió demasiado en este sentido? Yo creo que cambió en algunas cosas y en otras no tanto, y depende de infraestructura, es tan amplio que es como que es difícil contestar esa pregunta a nivel global. Sí sé que, por ejemplo, el Código Urbanístico de 2018, que le seguimos diciendo el nuevo porque todavía la modificación de propuesta este año en 2023 no fue todavía aprobada, pero ese Código Urbanístico propone cosas que no están... no van de la mano con la creación de infraestructura, con la creación de equipamiento necesario para que, bueno, ponemos un montón de viviendas, un montón de edificios y además del problema grave que existe a nivel patrimonial, este nivel de, bueno, la infraestructura acompaña, porque en general es lo primero que tiene que haber. Eso por un lado, y con lo que tiene que ver con movilidad, sí hubo bastantes cambios que ahora en un punto uno siente que se están desandando con lo que tiene que ver con ferrocarriles, pero no así con el subte. O sea, yo llegué acá en 2010 y salvo algunas estaciones de la línea A y de la línea H, bueno, estamos bastante en veremos con eso y no se siguió ampliando la red. ¿Sentís que esa cuestión de políticas de movilidad urbana, que hoy por hoy yo escucho a mucha gente y mucha gente me dice lo mismo, es como nos quedamos en ese sentido? Sí. Como que los metrobuses poco a poco terminaron como perdiendo terreno, no porque sean malos, sino por una cuestión de que fueron soluciones a corto plazo, se podría decir, ¿no? Yo no sé si son soluciones a corto plazo porque todavía no tengo ese tema saldado. Sí, es verdad que el mismo plan que tenemos acerca de la extensión del subte no puede seguir, tiene que haber una, digamos, reconfiguración en torno a estos nuevos tiempos y no a lo que se pensó hace décadas con ese plan. Sin dudas, me parece que igual hay que extender el subte. En el mientras tanto, a mí no me parece mal la construcción del Metrobús, sino el reemplazo de la extensión del subte por el Metrobús. Esa parte es la que me hace ruido, en la que me parece que vamos para atrás en ese sentido, y por otra parte, además, no es cualquier BRT, como se dice del Metrobús, que es Bus Rapid Transit, sí. Que es... ¿Cómo es el Transmilenio, por ejemplo? Y no, se paga en la unidad y hay distintas cuestiones muy mínimas, pero que configuran bastante el Metrobús para que sea realmente un modo. En este caso, acá en la Ciudad de Buenos Aires, por un lado a mí me gusta el Metrobús que se usa mayormente, que es el Cabildo, pero no dejan de ser carriles exclusivos, con mayor infraestructura, mayor iluminación, señalética, que no, digamos, no es digno de desmerecer eso, pero no llega a ser el Metrobús o el BRT que existe en otras ciudades. ¿Te parece o te pareció cuando lo inauguró Macri, el primer Metrobús sobre Juan B. Justo, como piloto? ¿Te pareció una buena idea, una buena estrategia? Yo creo que es una buena idea en tanto en cuanto se combine con otras obras de infraestructura que están ausentes, ¿no? O sea, como poner Metrobús en todos lados en la ciudad no es la solución a todos los problemas. Es simplemente como complementar un poco
otras obras que se hacen. En vista de que no se está haciendo nada, ya a esta altura uno dice, bueno, prefiero el Metrobús, por lo menos hacen algo, ¿no? Porque la vara justamente viaja en el subte, pero... Claro, sí. Chiste malo, pero es verdad, es muy difícil en este momento. Como que mi mirada acerca de la obra pública va cambiando porque bajó tanto lo que se está haciendo ahora y cómo se está desregulando todo y cómo se están usando créditos internacionales para gastos corrientes. Bueno, hay un montón de cuestiones que me hacen salir espantada y que digo, bueno, el Metrobús no estaba tan mal. Pero en un marco de mayor neutralidad, en la que uno podía pensar con un poquito más de ambición de lo que está ocurriendo en este momento, sí, el Metrobús en sí mismo no soluciona todo, sino que viene a emparchar un poquito, siempre y cuando no se reemplace la extensión del subte. Me parece que es fundamental, no solamente en extensión de líneas, sino en suma de líneas. ¿Ves esa falta más allá de obras de subte en cuanto a su extensión? Yo también lo veo, por ejemplo, en cuanto a sus últimas obras de puesta en valor de estaciones. Es como un ¿viste? No sé, a mí me pasa, por ejemplo, vos me decís que usás bastante el Metrobús de Cabildo, entonces tu línea más usada debe ser la línea D, por ejemplo. Bueno, yo siento que, por ejemplo, estaciones que fueron remodeladas, del subte en general, pero vamos a poner el ejemplo Facultad de Medicina o Bulnes. Bulnes sí mantuvo algunas cositas, pero Facultad de Medicina es el mejor ejemplo. Sí. Y nosotros que hablamos mucho de patrimonio, perdió todo su patrimonio. Exactamente. Perdió su patrimonio y además hay, por un lado, una pérdida de patrimonio y por el otro lado no se resuelven las cuestiones que sí tienen que resolverse en las estaciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo finalmente? Sé que no llega al nivel Facultad de Medicina de lo que se hizo en Pasteur de línea B, por ejemplo, que es bastante grave, de la estación AMIA Pasteur de línea B, en la que ya hay filtraciones que no se resolvieron, pisos todavía sucios por las obras, techos que siguen completamente rotos, el nodo Obelisco también, muy deteriorado. Hace 10 años que vienen con eso. Exacto, con el nodo Obelisco que cuando finalmente se inaugura hay todo un sector directamente que habría que sanitizarlo fuertemente porque no se puede estar. En determinados tramos el olor a pis, lamentablemente, perdón por quienes nos escuchen, le parezca escatológico, pero es una realidad fuerte, y ni hablar de, bueno, todo lo que se ve a nivel de manchas, de techos, de filtraciones y que te deja pensando qué estuvieron haciendo en este momento. En el nodo Obelisco particularmente se tomaron muchísimo tiempo, es una obra importante, hubo que correr mucho cablerío que había ahí intermedio, pero bueno, eso no implica que se demore tanto y que después los resultados no sean, o sea, tiene que ser de primer nivel en un punto y no está sucediendo. ¿Crees que ese subte vanguardia que tuvimos en su momento hace ya bastante tiempo, hace 50 años, que era de primer nivel, hoy ya no lo es? No, sin duda. Me parece que nosotros seguimos viviendo de la nostalgia, seguimos viviendo de la gloria de tiempos pasados, tanto en el subte como en los trenes de larga distancia. Tuvimos hace un siglo y sin con esto alinearme ideológicamente con los gobiernos que sucedían ahí, porque tengo muchísimas diferencias desde la generación del 80 para este lado, ¿no? Y ni hablar a principios de siglo XX y un poco en los años 20, que se fueron también sucediendo esas distintas obras. Lo pienso en un ejemplo importante que es el de la estación de Plaza Constitución, porque ahí tenés como una suerte de superposición entre la estación de fines del siglo XIX, los anexos que se le fueron sumando en el XX, y me parece que es como un ejemplo, ¿no? de infraestructura para los pasajeros en esos tiempos. Eso me parecía que era tecnología de punta acá, en la región y en el mundo. Nuestro subte es anterior al de Berlín. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasó con todo eso? ¿Qué está pasando que en Santiago de Chile suman un montón de subtes, suman un montón de flota eléctrica y de repente tienen tarifa integrada y nosotros que cumpleañito? O sea, total. Venimos como muy adelantados y rompiendo todo eso que nos permitió adelantarnos y ahora estamos estancados con respecto a los demás y muchas veces por detrás. Por detrás, de Santiago de Chile, Claro. de Berlín. Sí, o de transición energética, me parece que estamos bastante por detrás. Eso por distintas cuestiones que tienen que ver con que tenemos también producción automotriz, entonces eso implica como nada, no es lo mismo que Chile que compra todo importado de China y listo, ¿no? Claro. Acá hay otras cuestiones. Eso por poner un ejemplo, pero sí que uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó de todo eso que ocurrió hace un siglo? Che, vos me dijiste o tiraste un concepto ahí que me fascinó, que es como que queremos vivir de las memorias del pasado.
vos, y yo llegué a vos porque hablaste de las noticias en tu Twitter respecto de lo que viene ocurriendo con el Museo Nacional Ferroviario, los despidos, que es algo que ya lamentablemente es recurrente en todo lo que tiene que ver con el sistema ferroviario en Argentina, principalmente en las líneas metropolitanas del AMBA. Pero hay algo súper interesante. Vos dijiste como que queremos siempre como estas memorias del pasado, vivir del pasado. Bueno, pero si nos vamos a esa cuestión de los ferrocarriles, vivir del pasado son los 90 y los 90 no estuvieron tan buenos para los ferrocarriles. Claro. ¿Por qué crees que ese volver al pasado no fue un volvamos al pasado a los 50, 60, donde podíamos ir a Bahía Blanca en 10 horas? Sí, 7. 7. Llegó a ser 7, llegó a ser 7. Y ahora es si tenemos que sacar el tren a Mar del Plata, saquémoslo. Claro. Me parece que, bueno, hay distintos niveles de pasado, por empezar, ¿no? Entonces también creo que me refería a ese pasado como más glorioso y no al pasado de los 90. No hubo lecciones aprendidas en el medio, pero sobre todo también este nuevo gobierno, que ya no es tan nuevo, viene a poner en práctica una desregulación total. Y bueno, entre esa desregulación aprovechamos la falta de memoria de muchos argentinos, entre ellos muchos que votaron a Milei, que no saben qué ocurrió en los 90 y que tienen la esperanza de que porque hay una asociación sobre privado-eficiencia que si lo concesiona un privado o si es propiedad de un privado, depende de los dos métodos que se usen, va a aumentar la eficiencia del ferrocarril en este caso, ¿no? También un camino un poco cimentado, en parte por la existencia de ciertos servicios testimoniales de larga distancia que se implementaron en los últimos años, ¿no? Que vos ponías el claro ejemplo de Mar del Plata como lo contrario, o sea, es un servicio que funciona bien, que tiene demanda y que tiene una demanda mayor a la oferta, ¿no? Lo mismo Rosario, por ejemplo, es un nodo portuario muy importante, Córdoba, ahora. Rezá para que me lo pueda tomar en noviembre porque me tengo que ir a Rosario y me ir en tren, así que imagínate. Bueno, sí, el problema también es que hay, más allá de que te lo puedas tomar o no, después tenés como problemas durante el viaje. Pero como que... Claro, lo decís lo decís por los casos de Palmira, por ejemplo, en Mendoza, que se inauguró el tren a Palmira y duraba 40 horas. Claro, casi. O lo mismo a Tucumán. O sea, una persona que va a Tucumán, realmente, ¿quiénes van primero? Lo pones en un precio bajo para que acceda a personas justamente de nivel socioeconómico menor, lo cual aplaudo. Ahora, esa persona, ¿de qué trabaja? ¿Tiene ese tiempo para estar un día y medio yendo a Tucumán y después de vuelta? O sea, se pusieron a pensar en la demanda. Me parece que había también una cuestión como muy de, bueno, vamos a que vuelva el tren y como una cosa un poco romántica, si se quiere, en lugar de decir, que es una nota que yo saqué hace 2 años, que dije, ¿qué onda? O sea, básicamente son 6.000 caracteres de ¿qué onda? ¿Ponemos más servicios que realmente tengan demanda o seguimos con estos servicios testimoniales a Palmira, a Tucumán o realmente los hacemos competitivos desde el Estado y no con este sistema? Perdón porque ya me fui un poco. No, por los trenes más que por la... No te preocupes. ¿Y cómo viviste, ya que tocamos este tema, y como te metiste en mi debilidad, así que imagínate. Bien. ¿Cómo viviste lo que pasó en Palermo? Con la línea San Martín, el famoso accidente de ese tiempo. Bueno, lo viví trabajando porque lo cubrí. Sí, lo cubrí a nivel del momento, la noticia en caliente, digamos, de qué era lo que había pasado. Después lo cubrí cuando hubo que dar cuenta acerca de cuánto de ese accidente es una muestra de lo que está pasando a nivel ferroviario, a nivel nacional y metropolitano, y cuánto no. ¿Y cuánto para vos es responsabilidad del gobierno actual y del anterior? Yo creo que es mutua, Yo creo que tenés una cuestión del actual y también del anterior, medio como, podrían haber reemplazado algunas piezas acá. Si robaban cables, bueno, los tenías que reponer, tenías que hacer un plan antivandálico para reponer los cables, se podría decir, ¿no? Sí, de todas maneras, si vos quitas también vigilancia de las estaciones... Hay que también dejar en claro, y es bastante difícil de explicar, que un robo de cables no es vamos nosotros dos y nos robamos un cacho de cable. No, implica sacar elementos pesados con connivencia. O sea, vos no podés ir a sacar un cable de Querusa. Eso, no sé, claro. O sea, eso es nosotros robando un kiosco, ¿no? Implica como connivencia de varios sectores. Si vos le sacás todo el personal de vigilancia a las estaciones porque no hay plata
y después esperás que eso no ocurra y que, o sea, no debería ocurrir, digo, pero me parece que además de que el gobierno nacional anterior dejó el camino cimentado para que haya algunas cuestiones de las cuales ahora se aprovechen, como por ejemplo no estaban funcionando bien determinados ramales, entonces, bueno, los dejamos caer aún más y bueno, y que venga y se justifique el discurso privatizador. Me parece que también en este momento, o sea, febrero o marzo, se sacan las partidas destinadas al mantenimiento del transporte público, entre ellos el ferrocarril, se saca vigilancia, se dejan sin cortar los pastos, o sea, hay un montón de elementos que facilitan el robo de cables. Por otra parte, también la compra de cables implica una licitación, esa licitación lleva tiempo. Bueno, hay distintas cosas que no se hicieron en el gobierno anterior y que en este se profundizaron y agravaron, que sin dudas influyeron para que existiera este choque y para que se trabajara así, ¿no? De esta manera, como, bueno, no hay cables, entonces avisamos con un método que sigue siendo polémico. Algunos creen que sigue siendo seguro igual porque está en los manuales de prácticas y debería poder hacerse este aviso sin que haya ningún inconveniente, aunque no haya comunicación por cables, con este método que se había usado. A la vista está que no resultó. Por lo menos acá no funciona. Claro. Estas cuestiones que vos ves o que comentamos del gobierno actual desfinanciando determinado sector con una finalidad, con cierta finalidad, con la que sea, ¿la ves en otras áreas, más allá de los trenes? Tendría que pensar bien realmente para no hablar a boca de jarro con lo que me aparezca a mí así de una. O sea, sé que en la movilidad es así, en los trenes en particular, porque también hay una búsqueda de privatizar ese sector, que es algo que no se logró hacer vía ley con otras empresas de transporte, como por ejemplo el transporte aeroportuario, ¿no? En este caso me parece que hubo, porque lo investigué bien, o sea, como periodista es como que no te puedo decir realmente, me consta que en otros sectores se haya desfinanciado por completo. Quizás si me preguntás particularmente alguno, puedo pensar. Sé que en este caso, por revisar los registros de las partidas del Ministerio de Economía, se nota cómo el presupuesto está subejecutado, se levantan partidas necesarias para gastos corrientes y hubo incluso falta de combustible, ¿no? Wow. O sea, ya con eso vos no tenés combustible, no mantenés bien las formaciones, no les pagás a los proveedores para que te hagan los arreglos, intentás resolverlo in-house, pero tampoco resolvés eso porque no tenés los elementos para hacerlo. Bueno, y ni hablar de la cantidad de despidos. Se despide a gente que sabe hacer ese trabajo y que no sabe hacerlo nadie más, después la tenés que reincorporar sí o sí, porque no hay nadie más que lo haga, y después tenés gente dentro de los sectores públicos, dentro de las empresas públicas ferroviarias, que estuvo yendo a trabajar sin cobrar porque no había nadie más que pudiera gestionar ciertas cosas. Y es muy caro sacar a la cúpula. Entonces, claro, bueno, se corta el hilo por lo más delgado y se corta el hilo por el mantenimiento, ¿no? Te quiero preguntar por dos cuestiones ahí. Primero, tema de despidos en general. Genéricamente hablando de Trenes Argentinos. Viste que Trenes Argentinos fue la que más polémica generó por una cuestión de que tenía 30.000 empleados más o menos aproximadamente. Y se decía mucho como esta cuestión de algunos están políticamente, otros no. Vos como periodista, cuando tuviste que analizar la situación de Trenes Argentinos, ¿era así? ¿No era tan así? ¿Había gente por puestos políticos o gente metidos a dedo? ¿Había más o menos personal? Porque hay gente que me ha dicho, aunque te parezca mucho 30.000 personas para un sistema ferroviario, son menos de los que se necesitan a veces para algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, talleres. Es que en realidad también hay que ver cuánto pesa a nivel salarial cada persona, cada trabajador en primer lugar. Hay un tema ahí que tiene que ver con que se compara muchas veces determinada cantidad de empleados con las empresas y eso es bastante difícil en realidad de determinar porque cada país es un mundo, pero por empezar el transporte público como servicio público va a ser deficitario, por lo tanto no es que se espera que sea beneficio cero en todo caso o en el mejor de los casos, sino que va a ser deficitario porque es un servicio que uno le hace a la sociedad, que le hace también al mundo del trabajo para que los trabajadores puedan llegar a sus hogares y a sus puestos de trabajo, para que uno pueda tener un uso recreativo del tiempo también, porque no es solamente que uno va a trabajar en el transporte público, bueno, distintas cuestiones por las cuales el transporte público es un servicio. Eso implica, en términos generales, que va a ser deficitario. Ahora, en cuanto a las empresas de trenes argentinos, hay, sin dudas, y me parece que en cualquier empresa pública o privada, gente
que no debería trabajar ahí, o bien porque no cumple con su trabajo, o bien porque está ahí puesta a dedo, o ambas. Y en este caso el problema es que no se está sacando esos puestos políticos, sino que se están sacando gente que trabajaba y que era necesaria para la operación y para el mantenimiento. Entonces, en realidad es predicar al coro, ¿no? Es fulbito para la tribuna y no, realmente no es una motosierra, no es un bisturí. Y nosotros necesitamos en todo caso un bisturí. Sacar uno por uno, analizar cada uno. Entonces, ¿qué se hizo? Dame una lista. Al voleo y dame lo que venga y listo. Y después se dieron cuenta, pará, no había nadie que administrara el tema de los subsidios con respecto al servicio. ¿Qué hacemos? Y no hay nadie que nos pueda manejar esto o que pueda arreglar lo otro. Bueno, hay que reincorporarlo. Toda esa movida que al final lo que provoca es que la gente que realmente se debería ir, que está puesta a dedo muchas veces, sobre todo en las altas esferas, estamos hablando de los que están ahí abajo, siguen ahí porque es muy caro despedirlos. ¿Por qué? Y por la cantidad de indemnizaciones que tienen. Claro. Y porque son altos cargos, son altos salarios, es a nivel político y económico muy caro despedirlos. Estamos, solo por chequear la info que yo tenía, estamos hablando principalmente de capital humano. Porque se habla mucho, se pone mucho claro. Sí, se pone mucho como ahí en capital humano, porque bueno, es como una de las empresas más cuestionadas dentro de lo que es esta atomización que tiene Trenes Argentinos, que también es muy mala en ese sentido, es muy perjudicial. Cuando analicé el tema también, que lo hice para Cenital, después del choque, y dije, bueno, analicemos un poco cuál es la estructura de SOFCE. Bueno, lo que me contaban las fuentes internas era, sí, hay un montón de gente que no debería estar, pero eso siguen estando. Claro. Y quiero pasar al segundo tema. Vos fuiste una de las primeras personas que yo leí que habló de los despidos en el Museo Nacional Ferroviario. Sí. ¿Esos despidos se mantienen vigentes? ¿Reincorporaron algunos o no? ¿Y qué tan cierto es esto? Yo he leído comentarios de todo tipo, de gente diciendo, no, qué barbaridad, hasta incluso el delirio de gente que defiende por cualquier razón este gobierno diciendo, ¿para qué querés un museo ferroviario? Claro. ¿Viste? Pero bueno, ¿cómo te enteraste de la noticia? ¿Cómo lo cubriste? Y me gustaría que me expliques como el desarrollo de lo que viene pasando con el museo. Claro, en realidad yo no lo cubrí porque como tengo una columna quincenal, a veces no puedo tocar todos los temas. O sea, la realidad va demasiado rápido y no. Claro. Y como también tengo de ocupación, que soy comunicadora y me dedico también al campo de la comunicación y la consultoría, entonces no tengo tanto tiempo para cubrirlo, sino que realmente lo comunico humildemente desde mis cuentas de redes sociales, como también para ver si alguien lo puede tomar, lo puede levantar. Después muchas veces hay colegas que me contactan para saber del tema y se enteran y así también se va como corriendo un poco la voz. En el caso del Museo Nacional Ferroviario, que tuve la suerte de visitar por última vez el 25 de mayo, que se hizo una jornada especial. Bueno, había también como ciertas food trucks y como cosas para comer adelante, como que se armó ahí un plancito de feriado y bueno, yo me metí ahí en lo que tenía que ver con lo ferroviario y la pasión con la que vos ves y lo que sabe la gente que también que es guía en el Museo Nacional Ferroviario, que supongo que vos también lo has visto, la pasión y las ganas que le ponen y sobre todo el hecho de conservar ese acervo que no todo el mundo es consciente de que tenemos eso y que no sé si todo el mundo quiere guardarlo y mostrarlo de esa manera, ¿no? Como que, no sé, sobre todo a los que están bregando por la privatización de los trenes, si les conviene que tanta gente sepa lo que realmente es nuestra historia ferroviaria, cómo viene y la grandeza en un sentido, ¿no? Cuando uno ve, no sé, desde la carta de Scalabrini y Ortiz en ese sentido hasta las líneas y cómo se fue configurando también ese mapa ferroviario. Nada, desde que se podía comer, te muestra desde el palo de amasar con el que se hacían los ravioles para hasta, no sé, Mirta Legrand yendo en un coche hasta el Festival de Cine de Mar del Plata y el tren como un lujo cotidiano también, ¿no? Como que el espacio público, y dentro del espacio público creo que está la movilidad, como un pequeño lujo para todos, ¿no? Que es algo que se fue perdiendo muchas veces. Y nada, ver toda esa historia y ver de dónde venimos en un punto, en un sentido, es algo súper importante. Y el hecho de que hayan elegido el Día del Ferroviario,
te muestra también cuál es la intención, ¿no? Sí, la intención es como lo que hicieron mostrar... con el 8M, ¿no? Que justo el 8 de marzo Claro. hicieron lo del Salón de las Mujeres. Sí, tomar ese simbolismo del efemérides para decir, bueno, nosotros estamos en contra de la historia y acá hay que cercenar todo y el Museo Ferroviario también. En ese sentido, tengo entendido, ¿por qué? Porque antes era un poco más sencillo, hasta el año pasado, chequear data periodística. En este momento no hay intención desde la esfera pública por dar información. O sea, uno hace un pedido de información pública, con el gobierno de la ciudad he tenido suerte, con el gobierno nacional no. Esta nueva normativa que propone Milei acerca de sacar los pedidos de información pública en algunos casos, me parece que ya en la práctica se está haciendo. Y entonces es difícil también tener información que uno diga realmente ocurre así. Estuve chequeando de los dos lados. El gobierno nacional dice que fueron despidos de gente que no estaba en planta. La gente que fue despedida dice que estaban en planta realmente. De esos, por ahora, 7 despidos chequeados, hay 5 que fueron reincorporados. ¿Por qué? Porque dentro de DECAF, que es Trenes Argentinos Capital Humano, están los empleados del Museo Nacional Ferroviario y ahí es donde más se sacó. En estos últimos días, o sea, viene ya 80 despidos en lo que va del año, ¿no? Claro. Vos me imagino que por algo sabrás de todo esto más allá de tu pasión o de tu interés por este tema. ¿Sos usuaria del ferrocarril? No sé si de todos los días, pero sí sos usuaria del ferrocarril. Uh-huh. Habrás vivido, igual que yo, lo que fue la época TVA, Metropolitano y todo. Sí, afortunadamente no tanto porque yo me vine desde Olavarría en 2010. Entonces, zafé un poco más. Solo 4 años lo viviste, claro, se podría decir. Sí. Era duro viajar en tren en esa época. Era durísimo. ¿Y por qué crees que se quiere volver a eso, viste? Porque están las pruebas, o sea, uh-huh. No es que tuvimos que ver que se viajaba con trenes de Buenos Aires y teníamos todos doble piso y las medidas de seguridad eran excelentes. No, nada que ver. No, además el doble piso, ¿no? Cuestionable también, ¿no? Era cuestionable. Era como que lo hicimos nosotros con alambre, no era un doble piso, viste, el TBG de francés. Pero TGV. Pero nada, por un lado me parece la falta de memoria y el hecho de que hay una gran parte del electorado que ni siquiera vivió eso o que eligió olvidarlo. Y el hecho sobre todo que dicen, bueno, pero esta vez va a ser distinto porque ahora no es como en los 90, lo cual sí, siempre es distinto en un punto, o sea, la historia no se va a repetir exactamente al pie de la letra. Se olvida la cantidad de subsidios que se ponían para mantener la operación de Metropolitana. O sea, de eso de que nosotros terminamos gastando más plata que si lo hubiéramos operado nosotros públicamente, bueno, ese detalle que me parece central no está siendo tenido en cuenta. Y por otra parte también me parece que a diferencia de Aerolíneas Argentinas y de otras empresas públicas, Trenes Argentinos en general no tiene nadie que la defienda, salvo 3 gatos locos, que somos nosotros, y 2 boludos más, perdón, pero... Y el pollo capaz a veces, y qué sé yo, nadie más. Y hasta ahí, porque después no es que tenés agente... Sí, tenés que irte a YouTube para buscar a la gente que quiere al tren. Exactamente, y también incluso cuando uno busca políticamente, salvo algún que otro senador, bueno, la verdad es que el tema tampoco aparece en el Congreso. En resumidas cuentas, no hay nadie que defienda estos trenes. Y por otra parte también me parece que a nivel nacional hay desinterés total por los trenes metropolitanos porque no se usan, o sea, salvo que vivas en el AMBA, no se usan, y me parece que también hay como una cierta cosa de no me importa porque, o sea, ustedes se quejan pero pagan el boleto re barato en comparación a mí, que vivo en tal ciudad chica y pago no sé cuánto y tengo un costo de vida mayor por eso, que es en un punto el desinterés lo entiendo, ya en algunos casos hay como cierto goce, ¿no? De la situación, como de cierto resentimiento de, bueno, se pagan todo el tiempo barato el boleto y encima se quejan. Que se caguen. Bueno, entonces eso también, que eso lo dije en otra columna, me salieron a matar y con razón, porque yo sabía que iba a traer cola eso, otra columna en el diario AR, pero me parece que está entre el desinterés total del resto de la población, ¿no? Que son los 2/3 restantes, o sea, 1/3 vive en el AMBA y los otros 2/3 restantes viven en el resto del país, y como ese desinterés que muta muchas veces en el liso y llano goce de la situación, y por otra parte también esta cuestión de no se puede viajar más como se viaja. Ahora, vos, un servicio que ya viene
deteriorándose un poco, aunque, digamos, todo también mejoró muchísimo, lamentablemente, después de la tragedia de Once. O sea, tuvo que haber una tragedia para que realmente se tomara conciencia y se cambiaran los trenes y bueno, y otro montón de cuestiones, se renovaran las estaciones, las vías, se retomara el transporte de larga distancia, bla. Eso fue hace unos años, no sé si todo el mundo tomó conciencia de que eso fue gracias a un esfuerzo público y que no da desarmarlo todo para ver si es distinto a como era en los 90. Claro. Quiero cambiar de tema, no tan radicalmente, pero sí alejarme un poco del tema trenes. Vos me dijiste que una de las primeras cuestiones que cubriste fue en el diario Clarín, las elecciones 2011. Sí. ¿Cómo llegamos a que en 2023 gane Javier Milei? Es complicado, pero me gusta saber la opinión de la gente que cubre elecciones. Es decir, ¿cómo llegamos a esto? Bien. Yo creo que, o sea, y lo dicen los números también, ¿no? No es algo que me interesa centrarme sobre todo en la cuestión estructural, en términos marxistas, ¿no? Que tiene que ver con que ningún gobierno, desde que retornó la democracia, reeligió con el nivel de pobreza que dejó Alberto Fernández en 2023. Claro. O sea, no había manera de que se reeligiera. Eso por un lado, ¿no? Como que los que pensaron y los que pensamos en un punto por fingir demencia que eso se podía existir cuando del otro lado estaba Milei. Sí. Bueno, nada, era fingir demencia nada más. No hubo ningún gobierno que con un 45% de pobreza pudiera reelegir. O sea, ¿es la economía estúpido? ¿Es una frase trillada? Es la economía. Es la economía con un nivel de inflación como el que tenemos y el que teníamos, era imposible para mí que reeligiera. Y por otra parte también, ¿por qué hablaba con consultores? Porque también tuve la oportunidad, entre otras cosas, es muy larga la historia, pero terminé escribiendo para un medio coreano, Jung-An. Todo el tiempo. Para un medio coreano, Jung-An, y terminé escribiendo sobre por qué ganó Milei, ¿no? Que ¿en coreano o no? Yo no escribo en coreano, escribo en español, Claro, lo traduje al inglés. Después me enteré de que el coreano se te reducen a la mitad los caracteres, así que tuve que duplicar la extensión de la nota. Ay, Dios. Este dato no le sirve a nadie más que a quien vaya a escribir coreano, que es un 0,001% de la población. Pero bueno, y también hablaba con eso, con consultores, ¿no? A ver, ¿por qué gana? Y también en parte tiene que ver con esta cuestión de no está funcionando esto, vamos a probar un cambio. También hay una radicalización de las ideologías a nivel mundial. La extrema derecha no solamente está ganando acá, está ganando también en otros países, Países Bajos, está también teniendo mucha presencia en España. En Alemania, por primera vez desde el nazismo, gana la ultraderecha en 2 estados federados. Nada, a nivel mundial tenemos para casos, mirar y casos. Bueno, no es la extrema derecha, o sí, en los Estados Unidos, pero hay altas chances de que Trump reelija en este 2024. Y como que por un lado está ese contexto mundial. Por el otro lado también, a nivel un poco más micro, además de la cuestión económica, me parece que en cada elección se dio un fenómeno distinto. Se trataba como de que se hiciera un voto castigo. Entonces, en las primeras elecciones, bueno, Milei tiene un fuerte apoyo. En las segundas elecciones gana Massa. Y entonces ahí es como que se dice, va en contra de las teorías electorales clásicas, de Noel Neumann y todas esas teorías acerca del carrito ganador. Gana el que creen todos que va a ganar. Bueno, acá, me lo decían los consultores y me parece que es el caso, fue al revés. Gana el que se pensaba que no iba a ganar porque lo que se pretende es castigar y lo que se pretende es diferenciarse. Entonces, no, ¿va a ganar Massa porque ganó en las elecciones generales? No, vamos a castigar y total no va a ganar Milei. Si total no va a ganar Milei porque es cualquiera. Entonces, bueno, pero como no va a ganar y el otro vota porque total no va a ganar y no va a ganar, bueno, ganó finalmente. Terminó ganando. Y finalmente además se hizo realidad lo que todos los que más la veían, entre comillas, del campo opositor, ¿no? Del campo opositor a Milei, digo, veían o temían, sobre todo del larretismo, bueno, de determinados sectores, que es como que dijeron ya desde el principio del año pasado, che, hay muchas chances de que gane Milei, ¿no? Al contrario de
el discurso de Massa, que obviamente tiene que emitir un discurso ganador de, no, bueno, vamos a ganar nosotros, el peronismo, fingiendo demencia como todos, etcétera. Me parece que en ese sentido, sí, tanto el macrismo como el larretismo, que no son lo mismo, se dieron cuenta bastante rápido de que era lo que podía pasar, con resultados disímiles entre ambos campos, pero sí, me parece que también estuvo esa cosa de decir, yo no puedo votar al que me empobreció estos 4 años con esta inflación demencial. ¿Crees que Massa sacó agua de las piedras? Yo hay gente que he entrevistado que me dijeron, Massa sacó agua de las piedras porque con una inflación galopante, siendo él ministro de Economía encima, sí. Y estando bajo esa gestión, Massa sacó agua de las piedras. Claro, no sacó agua de las piedras durante el gobierno, pero sí sacó durante las elecciones. Claro. Es buena. Es que durante las elecciones la verdad es que sacó un montón. Con el panorama que tenía, yo tengo amigos también de otros países que decían que no conocían a Milei, entonces claro, bueno, tampoco entendía muy bien qué estaba pasando, pero que decían, ¿cómo saca tantos votos con esta inflación? No entendían nada, y claro, porque en este contexto donde está todo muy fondo de olla, es como, bueno, sí, votás al mismo partido, entre comillas, ¿no? Porque me parece que albertismo y masismo no son lo mismo y que Massa en su propio gobierno no iba a ser lo mismo. No sé si mejor o peor, pero otra cosa. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. O por lo menos no ahora. O por lo menos no ahora. Sí. Será más ya perdió 2 elecciones presidenciales. Sí. ¿Para vos se la va a volver a jugar? No te digo nada. Yo creo que ya está en otra etapa. Ya está. Yo creo que ya está en otra etapa, pero es tan difícil saberlo. Si vos te decían en enero del año pasado quiénes iban a ser los candidatos, estabas como... ¿Te puedo decir algo peor? Sí. Yo en enero del año pasado estaba diciendo, no sé si en enero, pero yo en junio del año pasado, mi cabeza era bueno, ¿cuántos globitos de la reta vamos a ver el 10 de diciembre? Claro que sí. Es que, y al final ni siquiera fue candidato. No. Por eso es que te puedo, Terrible, ¿viste? podemos mandar fruta acá Sí. y disparar la imaginación totalmente gratuitamente porque, nada, falta tanto. Yo creo que ya llegar a diciembre de 2024, de este año, o sea, en 3 meses ya es duro. Así que imagínate 3 años más, ¿no? Yo siento, y a mí me da la sensación, analizando este gobierno, vamos 8 meses más, un poco, no más. 10. 10 meses vamos de mandato. Yo siento que pasó una eternidad. Sí. O sea, siento que el chabón ya lo reeligieron una vez. Que son más viejos, mucho más viejos. Más viejo, claro. Que en el medio se me está cayendo el pelo y demás cosas. No, eso no, pero sí, Claro. sí, estamos mucho más viejos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los primeros meses de Alberto Fernández sí también siento que fueron una eternidad, pero por la pandemia. Ujú. Ahora, por ejemplo, los primeros meses de Macri no. Los primeros meses del segundo gobierno de Cristina tampoco. Ujú. Los primeros meses de Néstor Kirchner, yo no sé si fueron tan así. O sea, de hecho se han buscado políticas más de... Por lo menos con Néstor y el primero de Cristina, ya en el segundo ya no, pero sí con Néstor, el primero de Cristina, yo siento que se buscaron más políticas como de conciliación con diferentes sectores sociales. Ya con el primero de Cristina no. Pero imagínate que ni aún así, ni con Cristina los primeros meses, ni con Macri, había este nivel de... Solo 10 meses pasaron. Terrible. Sí. ¿Por qué? Yo creo que, y esto aplica para todo en la vida, uno siente que pasaron muchas cosas cuando pasan muchas cosas nuevas, ¿no? Como cuando uno empieza un nuevo trabajo y el primer día se le hace eterno porque es un montón de información novedosa. En este caso, hubo demasiados cambios y eso también hace que sientas... ¿Por qué? Porque más allá de las diferencias incluso que hay entre el kirchnerismo, el cristinismo, macrismo, se mantiene una matriz. Acá directamente lo que se viene es, vamos por el todo, vamos a desregular, vamos a... Y esto es algo que todavía no está chequeado, yo no lo chequeé por lo menos, pero hay un borrador de desregulación del transporte que dice, y cualquier vehículo de 8 asientos al final puede transportar pasajeros. A ese nivel estamos yendo a desarmar, empezamos a debatir absolutamente todo, empezamos a debatir modelos también. Yo creo que en la dirección incorrecta, ese es el problema, ¿no? Porque estaría bueno darnos esa discusión muchas veces, pero no en esos términos. Y entonces, claro, si estás desarmando todo, si cambiaste 1000 veces las cosas, si aumentaste 800 veces otras, si, bueno, eso sí, te hace envejecer prematuramente. Si te digo, pequeño comentario, si te digo que me doy una idea de qué empresas se pueden quedar con cada línea, decís, ¿esto es información clave? De las Sí. líneas metropolitanas. Sí, sí.
¿Y para vos tenés alguna info de quién se podría quedar con cada cosa? O... Yo creo que manejamos la misma información. Perfecto. No sé si vos querés explayarte más al respecto. Yo me explayé demasiado cuando me invitaron a otros medios. Bien, bien, perfecto. Y no, bueno, es un secreto a voces, ¿no? Sí. Por un lado, Rollo, que tiene como cierto interés en la línea Roca también, que un interés quizás para otra cosa también, ¿no? Como para mostrar que es competente en otro lado. Pero creo que lo principal son grupos empresariales de colectivos, de transporte automotor. Estamos hablando del como mismo el grupo. Claro, Grupo Perfecto, Dota. Sí. Y bueno, no me sale el nombre de la otra empresa. Te pido por favor que me la recuerdes. Yo tengo dos en mente. Exacto. Una es Ferrovías y la otra es Motora. Claro. Exacto. Está listo. Sí, Ferrovías, Barremo, bueno, Rollo, etcétera. Y bueno, ¿no? Y también incluso se habla del reemplazo de algunos ramales, como por ejemplo la línea Belgrano Norte, por un circuito de colectivos, lo cual ya me parecería como... Pero ya te digo que es muy difícil a veces discernir realmente y separar la paja del trigo, porque se habla hasta desde un proyecto para que se cambie el color de todos los colectivos de la ciudad de Buenos Aires. En general soy muy poco afecta a las teorías conspirativas, ¿no? Porque me parece que no son información y que en general las cosas se resuelven de forma mucho más llana, más simple. Entonces, como viste la teoría, se está hundiendo la línea de... Sí. No, pero cuando vos ves que hay ciertas cosas que no podés creer porque nuestro margen de verosimilitud está muy corrido, entonces ahí, incluso para los periodistas, para los comunicadores en tu caso, que tratamos estos temas, es muy difícil realmente discernirlo. Y sobre todo cuando hay una política de comunicación a nivel municipal, a nivel nacional, que no quiere dialogar con los periodistas, que informa a través de comunicados y a través de redes sociales, que, bueno, es parte un poco de estos golpes de efecto que tienen, ¿no? De no los comunicamos a los periodistas nada, tiramos un comunicado, no hay repreguntas y estas conferencias de prensa que en realidad no lo son. ¿La comunicación cambió mucho para vos entre este gobierno y, por ejemplo, el anterior o el de Macri? Yo creo que sí. El gobierno kirchnerista siempre, o sea, nunca fue afecto a hablar con los periodistas, pero, bueno, algo se hablaba o te daban cierta información. Yo he tenido la oportunidad, igual tuve mucha suerte de hablar con los ministros que me recibieron en su despacho, pero en general no era la regla. O sea que comunicacionalmente el kirchnerismo no me parece una escuela de nada tampoco. Ahora bien, esto me parece que forma parte de una estrategia de lo que se habla, no sé, de Psy-Pop, como de esa guerra psicológica que se aplica mucho más en los Estados Unidos. Bueno, se habla, pero con respecto a otros temas un poco más candentes. Y que acá también esta cosa del golpe de efecto del video, del TikTok, de ridiculizar a periodistas, de tirar esos mic drop tipo basado, y que ya todo es basado, ya a esta altura, cualquier huevada que digas, perdón, pero es basado, no. Me parece que es esa la estrategia de comunicación, entonces va más allá que no querer hablar con los periodistas. Directamente no hay una producción de información para la prensa de ningún tipo, ni de gacetillas, ni de nada. Y es algo que también se replica a nivel porteño, ¿no? Porque... ¿se replica en la gestión de Jorge Macri? Sí, sin dudas. Sí, de no comunicar. ¿Eso es re diferente a lo que veías con Larreta, por ejemplo? Sí. Wow. Sin que Larreta fuera santo de mi devoción para nada, había una búsqueda de comunicar y de comunicar la obra pública también. No te preocupes, perdón, no te preocupes, estamos todos en un... Yo lo critiqué a Horacio, pero la verdad es que y ahora decís, perdóname. Perdón, Horacio. Sí, porque, bueno, yo durante todo el tiempo que estuve escribiendo también en Sección Ciudad, estoy hace 12 años, siempre fui muy crítica, pero porque los periodistas me parece que esa es nuestro trabajo, nuestro rol es marcar, informar y marcar lo que falte, lo que se hace bien y lo que se hace mal. Y en este caso había como una intención de proveer información a los periodistas, en este caso ahora no, y a nivel porteño tampoco, pero más allá de los voceros. O sea, esto no tiene que ver con un vocero que quizás pueda tener o no buena onda. Me parece una estrategia centralizada de no comunicar a los periodistas porque no les sirve tampoco. Como no le sirve a la marca que vaya un periodista a un recital, sino que vaya un youtuber, bueno, al gobierno ahora se dio cuenta de que no hay demasiado costo político
en no responderle a un personaje tan vilipendiado y subestimado y golpeado como un periodista, que todo el mundo lo odia, entonces es fácil, digamos, no tiene costo. Hay algo que para mí está muy bueno analizar, que es en esta cuestión del basadismo que hablás, esta cuestión de como de dejar permanentemente mal parado a un periodista, otro político, a quien sea. Yo siento que también hay algo que poco a poco esto se está yendo. Creo que también Twitter tiene mucho que ver, TikTok tiene mucho que ver en esto, que es esta cuestión de la noticia cada vez se está haciendo más corta. O sea, vos cada vez reducís más la cantidad de caracteres en una noticia, salvo que sea una noticia de opinión o que sea, qué sé yo, un artículo de estos de opinión que ponen políticos en Twitter y demás. ¿No sentís que esto también está ocurriendo en los medios de comunicación con ustedes, con los periodistas? Yo, por ejemplo, cada vez, y me pasa aún más, si me tengo que informar, veo Twitter antes que abrir un diario, Cenital, Diario AR, por ejemplo. A mí me pasa, no sé si a ustedes como comunicadores les pasa cada vez más esto, de decir, antes de escribir la nota o antes de escribir respecto a este tema, tiro 2 o 3 tweets. Y me parece, hay varios fenómenos a distintos niveles que se dan. Por un lado, no hay tiempo, me parece, y cada vez tenemos menos tiempo libre para leer, porque cada vez trabajamos más, porque cada vez es necesario complementar el sueldo con más labores. Eso por un lado, o sea, nos falta tiempo. Por el otro lado, también hay una gran evitación de noticias a nivel mundial. Es un tema, por ejemplo, para cambio climático, que es un tema del que nadie quiere leer porque nadie quiere enterarse y quiere, viste, taparse los oídos y decir, no, también quiero fingir demencia ante esto, que es algo inminente y que me va a afectar a corto plazo y mediano y largo. Y bueno, se está analizando a nivel mundial cómo reducir la evitación de noticias en general. Y por otro lado también, con esta creación de redes, de provisión de videos todo el tiempo, con altos niveles de dopamina que están todo el tiempo tirándote una tras otra para mantenerte atado, la lectura, que es un acto que requiere más tiempo, más energía, más predisposición y un manejo de la ansiedad, ¿no? Porque yo noto incluso gente que es como que está haciendo una lucha cuerpo a cuerpo por leer una página y se distrae con el celular, ¿no? Me parece que también eso, y además la lectura compite con todos los estímulos que tenemos, el WhatsApp que suena, las redes y toda esa cosa de recompensa que tenemos. O sea, cuando yo leo tweets tengo recompensas en el sentido de que rápidamente, con poca energía, con poco uso de energía, me entero de cosas y no tengo ganas de dedicarle energía, ni tiempo, ni gestión de la ansiedad a ponerme a leer todo. Me aburro, no puedo mantener la atención, ¿no? Me parece que también tenemos los receptores de dopamina completamente fritos y eso dificulta la lectura. Estamos en una situación en la que nos tenemos que tomar 5 o 6 cafés por día para estar al palo con la información, ¿no? Sí, yo me tomaría 5 minutos con un té, parafraseando el viejo anuncio, porque me parece que más que café necesitamos bajar un toque. Bajar un toque. Quiero volver un paso atrás, para ya hablar de la actualidad en Argentina. Cuando vemos y analizamos las actitudes del oficialismo, uno es crítico, yo soy crítico, vos sos crítica. Ahora, cuando tenemos que ver la oposición es como un... A ver, sería el meme de estoy esperando a que hagan algo. O sea, a mí me pasa... Sí, o Claro, tipo literal. Me pasa, por ejemplo, y aclaro que lo hago con todo respeto, hacia una persona que fue presidenta 2 veces y vicepresidenta 1 vez. Yo la otra vez, cuando mandó el comunicado y esta pelea virtual que tuvo con el presidente actual, es como yo en mi cabeza era ¿no te das cuenta que ya está? O sea, con todo el amor del mundo yo tengo amigos que la aman a ella y está todo bien, yo no. Tampoco ella fue santa de mi devoción nunca. Pero más allá de eso, y ahora metiéndole un análisis crítico, es como ¿no te das cuenta de que lo único que haces es fortalecer al que hoy está? O sea, sos como su centro de atención. Claro. Y están dividiendo el centro de atención frente a una falta, yo creo, principalmente, de gente nueva en política. Sí. Sí, en mi caso, bueno, me pasa bastante parecido y por otra parte, además, digo, ¿cuándo vamos a empezar a tomar responsabilidad
también, ¿no? Que es como... ¿Ustedes como periodistas decís? No, los políticos, digo. Bueno, todos me parece que de alguna manera u otra tenemos responsabilidad en algo. Pero en el caso de los políticos, y digo, en el caso de Cristina, bueno, ni hablar Alberto, que también es como si no hubiera gobernado él, no sé bien de qué habla. Me parece que era mejor tuitero que presidente. Pero en el caso de Cristina también, cuando veo esos documentos es como que digo, embarra un poco la cancha y es difícil tener una esperanza. Por otra parte, uno nunca quiere perderla y dice, bueno, no hay otra manera de salir de esta que teniendo esperanza en que se va a conformar algo nuevo o algo. ¿No? Sí. que pueda sacarnos de esto en lo que estamos ahora. Sí es verdad que con las viejas respuestas no vamos a llegar mucho, ¿no? Y claro, que es necesario un replanteo profundo de cuáles fueron las cosas que fallaron en estos últimos años y que me parece que todavía no está. ¿Por qué? No, todavía no se hizo. Pero ese replanteo... ¿No se hizo porque los políticos no quieren? ¿No les interesa? ¿O porque sentís que están ¿Sentís que están fingiendo demencia? Yo la verdad no estoy dentro de la cabeza de Cristina para saber por qué lo hace, ¿no? También habría que ver una persona que como ella, que estuvo tantos años de presidenta y que encima casi quiere matarla, o sea, no voy a juzgar a la cabeza de nadie. No, pero lo digo en general. Pero sí, a nivel general, la verdad es que no sé cuáles son las intenciones de cada uno y no hay manera de saberlo. Sí sé que en el caso de muchos militantes tiene que ver también con no hacerse cargo de que apoyaron ciertas cosas que quizás no estaban tan bien y que se busca siempre un enemigo externo para evitar hacerse cargo, pero porque siempre es más difícil hacerse cargo porque uno tiene que enfrentarse a ese sesgo de confirmación en el que uno basa sus cosas. O sea, uno siempre intenta meter en su esquema de pensamiento todo y que cuaje ahí, ¿no? En lugar de, si nos ponemos a pensar un poco más, y eso demanda esfuerzo. Demanda esfuerzo admitir cosas, demanda esfuerzo pensar desde otros esquemas, abrir un poco la cabeza, salir de ese sesgo de confirmación y tratar de ver, bueno, capaz acá sí nos mandamos esto o lo otro, o bueno, así ad eternum. Por los siglos de los siglos. Y no sentís que también está como, me pasa del otro lado también, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, veo a gente partidaria del PRO, es muy difícil que cuestionen algo de Mauricio Macri. Me pasa lo mismo con el kirchnerismo puro. Claro. Es como es muy difícil que critiquen algo de Cristina. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero como para que se den una idea de por dónde voy. Grabois fue candidato a presidente. Precandidato, porque perdió las primarias con Exactamente. Massa. Yo siento que él está más resentido con Massa que con Cristina cuando es como... Pero Cristina fue la que le dijo a Massa, quiero que vos seas candidato. Es más, el famoso discurso de, bueno, a veces hay que arriesgarse en la vida y hay que elegir. Y bueno, yo elegí. Y obviamente era por Massa. Y cuando después pierde las primarias, la primera frase que tira es Cristina, perdón si te fallamos. Yo era tipo, o sea, amigo, date cuenta. Pero no por una cuestión en contra de Cristina, sino porque me pasa esta cosa de... Yo siento que muchos políticos hoy por hoy están apegados a figuras que ya tienen que ir soltando. No porque esté mal pegarse a figuras, porque si no, no existiría el peronismo, no existiría el radicalismo, no existiría el socialismo. Sino por una cuestión, me parece a mí, de que estaría bueno decir, bueno, sabiendo lo que hizo tal persona, hay que dar un paso adelante. Y ahora hay que ir por este lado, o por este lado. O revisemos esto. No sé si vos vas por esa línea o pensás más o menos parecido. Sí, yo creo que más allá del mayor o menor apego a ciertas figuras que me parece que tiene que ver con una cuestión de estrategia política y ya, o sea, y a ver con quién quedó mejor en muchos casos. O sea, que me parece que sí se dan cuenta, pero necesitan hacerlo. Porque, bueno, Cristina tiene gran poder de tracción, ¿no? Más allá de que yo esté de acuerdo o no. Entonces me parece que viene por ese lado. Por el lado de que, bueno, Massa quizás iba a ser otro sapo que nos íbamos a tener que tragar y Cristina es Cristina para ese movimiento. Entonces, como que yo pondría en duda el hecho de que él no se dé cuenta. Me parece que Grabois es bastante pillo. Pero más allá de eso, sí. Creo que es verdad que puede ser eso de que un apego a determinadas figuras piante votos más de los que suma. Pero todavía falta para que se configure el escenario de las nuevas elecciones.
más allá de que vamos a tener un adelanto, ¿no? En 2025 con las legislativas. Entonces es difícil también. A mí me parece que estaría bueno, sí, trascender muchas veces eso y poder proponer algo. También hay mucha grieta y es muy difícil, ¿no?, agrupar voluntades en el esquema actual, ¿no? Como que falta que nos juntemos. Y también tiene que ver con esta cuestión de la liquidez, ¿no?, de las relaciones. Es difícil agrupar y aglutinar en movimientos en este momento, me parece, ¿no? Sí. Después de la pandemia, con las redes, con estas nuevas generaciones que no están tanto en la calle. Y en ese sentido los símbolos muchas veces sirven para aglutinar voluntades, para aglutinar propuestas, proyectos. Entonces creo que en tanto en cuanto se pueda usar para algo bueno, no lo veo tan mal, pero sí es verdad también que yo ya digo, o sea, bueno, basta de lo que estuvimos, o sea, cuando al final del día digo como, bueno, a ver qué aparece nuevo. Por otra parte tengo que hacerme cargo, yo no estoy militando ni generando ningún partido político, Claro, para obvio, ganar las sí. elecciones, entonces tampoco puedo exigir. Yo sé que es hacer una primera recontra-remil aproximación. Ujú. Pero ¿qué sentís que puede llegar a pasar a nivel candidaturas el año que viene en las legislativas? Yo sé que es hacer una primera aproximación. Pero yo siento un nivel de... Para vos y para mí, que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, yo veo un nivel de atomización que nunca vi. O sea, el PRO va a tener su propio candidato. El radicalismo va a tener su propio candidato. Posiblemente sea Lustó. Carrió dijo que quiere jugar. Con Lustó, sin Lustó, con Larreta, sin Larreta. Larreta. ¿El peronismo va junto o va dividido? Porque Santoro hoy está medio peleadito con un sector del peronismo. Grabois quiere jugar con su candidato. Moreno quiere jugar. Sí, Y en el medio tenés a Milei. claro. O sea, 7 candidatos. Sí. No, yo coincido que lamentablemente, y ojalá no sea así, hay mucha atomización y bueno, divide y reinarás en un punto. ¿Vos Entonces, decís que Milei puede ir por ese lado? no, es muy difícil saberlo. O sea, no quiero. La futurología no es algo que se me dé bien y va a envejecer demasiado rápido este archivo. Pero por ahora sí, coincido con tu diagnóstico de que está todo muy separado, muy atomizado. Karina, estos 4 en 1, ¿lo conoces el segmento? Tengo miedo. Quiero decir que tengo miedo. Todo el mundo tiene miedo. Y te voy a decir una cosa, me encanta que tengan miedo. Bien, Me encanta que tengan miedo. está bien. 4 personajes de la sociedad argentina muy conocidos. Acá hay que hablar de todos. Y esto es como en Olavarría, desarrolle alumna. O sea, Bien. me señalás a uno, no hace falta que sea en orden. Me señalás a uno, lo muestro a cámara Bien. y desarrolle alumna. Pero- Decí lo que quieras, ¿eh? De los 4 tengo que hablar, no, del que No, yo no, elija. De los 4 tenés que No. hablar. Tenés que hablar de los 4. Claro, bueno. Pero esto es desarrollo alumna, no hay un intercambio, puede haber alguna Bien. representación, pero la idea es más que vos digas lo que quieras. Composición, tema la vaca, básicamente, ¿no? O sea, tema libre. Sí, básicamente. Bien. ¿Por dónde querés empezar? Da lo mismo porque voy a tener que hablar de todos, Y así que bueno, pero- vamos con el de arriba, si no te complico la A mí me da lo mismo. exposición. Che, hablando de gente que está hace mucho tiempo en política, Ujú. hay un amor-odio para con ella que es terrible. Ya me imagino quién es. A ver. para decí vos. Antes de... A mí se me hace que es Lilita, pero no sé. Che, qué bien. Muy Muy bien. Lilita Carrió. Hay un amor-odio terrible Sí. con ella. O sea, a mí me ha pasado de amarla a odiarla. Ujú. Y hoy es como, no sé, te quiero. Das entrevistas que dan muchos memes. Sí. O sea, sos muy... O sea, el sticker de Lilita Sí. lo vivo usando en mi celular. Claro. Ay, qué difícil, porque bueno, yo también en mis primeras elecciones, que fueron, yo creo que voté por primera vez en 2003, la voté a ella, digamos, como, porque venía como con esta cosa, ¿no? De una militancia más aguerrida. Era lo que yo entendía en ese momento, ¿no? Claro, Después obvio. yo no sabía además todo lo que iba a pasar en el medio. Era muy difícil, pero creo que muchos en 2003 la votamos pensando, viene, no te iba a hacer la revolución, claramente no, pero como que tenía otro perfil. Después, bueno, fue en el medio, pasaron cosas y es un personaje, como bien dijiste, muy maradoniano en un punto.
como que con sus luces y sombras, nunca sabés qué va a decir, y sé que me van a matar todos por comparar a Maradona con Lilita, pero lo digo en este sentido, que hoy te dice una cosa y mañana otra, y aunque en algunas cosas mantiene una línea, en otras es muy difícil seguirla porque no me parece que haya del todo una coherencia, ¿no? Ahora van a aparecer insultos ahí en el video. Lo sé, pero sí, es un personaje muy polémico. Por otra parte, tiene ciertos momentos en los que digo, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir. Últimamente, ¿qué te pasa con las entrevistas que viene dando? Y en algunas cosas dice como, che, esto no da en un país civilizado, no sé, con cierto apego a las instituciones, ¿no? Y es a veces la única que lo hace. Entonces, en ese sentido, le aplaudo. Pero en otros, después es como ese que decís, ay, voy a volver con esa persona, no, después dijo otra cosa que le arruinó todo. No sé. ¿Te sorprendió, considerando esto que vos me comentás, ¿no? De que cuando empezó iba por un lado, por un camino y demás, ¿te sorprendió la alianza del 2015 con Macri? No, porque ya estaba con una visión más quemada yo también, ¿no? O sea, menos ingenua que la que 2003, que yo tenía 18 años. En 2015 tenía 30. Entonces, no me sorprendió, pero porque ya venía también ella en otra línea, ¿no? O sea, pasó mucha agua bajo el puente entre 2003 y 2015. ¿Y ahora que la ves tirando más para 2003 o...? Para 2015. Pero porque ya está. ¿Vos decís? Sí. Sí. ¿La ves haciendo...? Bueno, es verdad. ¿En qué sentido preguntás lo de 2015? Lo digo en el sentido de... porque las últimas entrevistas que ella dio fue muy crítica con Macri. O sea... dijo cosas en ese sentido, porque dijo cosas que yo nunca me hubiera imaginado, ¿viste? Bueno, después está el meme de... Y que sepas que no te quiero más, ¿viste? Y a eso te referías. Yo pensé obvio. que por una cuestión ideológica. No. A mí me parece que los políticos son de lo que no hay. Y después de lo que viene el Congreso, un mismo legislador diciendo que va a votar una cosa y después votar otra, yo creo que todo es posible. Y en el caso de ella, no me sorprendería que vuelva a tener una alianza por más que ahora la putee. Yo lo veo más con Larreta capaz el año que viene. Me veremos. parece más ideológico, es una apuestita que yo hago. Veremos. ¿Qué hay en el medio? En el medio también tiró un comentario como tirando una pista de... Y no sé, hay gente que le gustan los rulos, tendré que casarme con un enrulado. Por gusto, así que andás a ver si... Está tirando ahí. Andás a ver si está tirando. O capaz tiró, viste, la caña de pescar a ver si muerde el anzuelo, nada más. ¿Viste? Sí, es verdad que en esta línea, es verdad que Macri no tendría sentido. Pero no hay línea en un punto. O la línea está muy baja para analizar. Sí. ¿Pasamos al siguiente? Muy buenas las impresiones, quiero decir. Está buena. Muy buena la producción. Uy, qué personaje. A ver, ¿cómo explicarlo a él? Hace mucho que no sale. Pero lo traje porque yo siento que es un chabón que... No sé si tuviste la oportunidad de entrevistarlo. Es un chabón que... te reís. Yo creo que es un chabón que sabe mucho de lo de él. Y es un chabón que te puedes reír un montón en las entrevistas con él. ¿Vos lo entrevistaste? No, ojalá. Te digo una cosa, ojalá. Lo que pasa es que ¿Es no va a querer. político? No. Pero está ligado al mundo de la política. Más latón. Sí. ¿Cómo es eso que hoy sabes? Carlos Malatón, ¿cómo es que hoy estás afilada? No sé. Pero ¿sabes por qué? Porque él tiró hace poco en Twitter un comentario que me fascinó, que es: a mí no me gusta ir a programas así tipo podcast porque están todas las luces. Y yo le respondí tipo: Carlos, no te preocupes, sacamos esa y esa también y después edito más o menos, le pongo un filtrito. Sí, lo vi. A mí me parece un personaje fascinante. A nivel Twitter. Sí. A nivel de lo que sabe de economía, me parece que sabe un montón también. Uh-huh. No sé si compartiría una lista de diputados con él, claro, igualmente. Claro. Si me metiese en política. Pero como personaje me parece fascinante. Sí. ¿En tu caso? Yo creo que en mi caso siento como cierta simpatía, por la cual también siento culpa, porque creo que es parte más del problema que de la solución en cuanto al mileísmo. ¿Por qué? Porque me parece que difundió los ideales libertarios y de Milei muchísimo. Así como Cunio y otra gente que después critica, pero bueno, lo difundió él. Me parece que tiene parte, aunque él diga que no tiene nada que ver y bla. Yo creo que sí. Sí, a mí me encanta leerlo incluso por cómo analiza la ciudad. Yo lo cité una vez en una columna acerca de Microcentro y creo que quizás también lo citen en una futura columna. Me encanta cómo observa ciertas cosas de la ciudad de Buenos Aires y a nivel polemista me parece un personaje fascinante.
con quien muchas veces no estoy de acuerdo y que ya te digo, no, este tipo está mal, pero al mismo tiempo es siempre interesante escucharlo. ¿Yo estoy de acuerdo? No. O sea, estás en la misma línea, más o menos. ¿Estoy de acuerdo? No, pero es interesante y es muy divertido. Y también, bueno, de todo lo que se habla de él, a qué se dedica, ¿viste? Es todo como muy raro, pero por decirlo, por decir poco. Por decir poco. Claro. ¿Lo conoces personalmente? Lo he visto en persona, pero nunca lo entrevisté. Claro. He visto que hablaba, o sea, lo entrevistaban otros colegas. Y además, nada, es divertido también cómo él se prende con un montón de actividades y cómo disfruta la ciudad. Justamente porque mi columna también tiene que ver mucho con el disfrute de la ciudad de Buenos Aires. Claro, y vos le sacás tipo, porteño. hoy fue, claro, él fue a la Breche, entonces vos tirás una nota de el chabón fue a la Breche, lo ves a Maslatón en la Breche y decís, bueno, Maslatón disfruta la ciudad. Claro, sí. No hago notas específicamente sobre eso, pero sí que habla, no sé, sobre el microcentro y lo que le gusta, y es verdad, como que el tejido urbano sea denso, es decir, claro. que no sea de un uso, esto es un poco más técnico, pero un uso extensivo de la ciudad y de que esté todo así desperdigado, como la lógica que en su extremo es el country, sino que a él le gusta el quilombo, la ciudad, el ruido, los bondi, la contaminación, tira, como que... Es muy porteño, es muy ¿no? extremo, es muy porteño. Muy porteño. Sí. Si tuvieras la chance de hacer una nota, encantadísima, ¿no? De hacer una Sí, nota ahí. yo me encantaría entrevistarlo, sí. ¿Y qué temas se tocarían? Viste que él es re abarcativo. Y no, la ciudad, justamente. Justamente porque me parece que a nivel observar ciertos cambios, él lo hace bastante bien y sobre todo eso de curtir mucho la ciudad. O sea, estar en esta cosa de estar todo el tiempo viendo en redes, él participa mucho en redes, pero también está mucho en presencia. O sea, lo vive. Y eso es interesante. No es un chabón que se queda en Twitter, sale a la calle. Exacto. Ok. Pasamos al siguiente. Uy, ya sé encima cuáles son los siguientes dos y te digo que tengo un poco de miedo. Apa. ¿Con el de arriba vamos? Sí. Ok. No es que me gusta que le pegues a colegas, pero bueno, a ver, yo te lo traigo. LM, no. ¿Eh? LM, no. No. TR. Sí. No, pero no queremos. Pero, ¿sabes por qué? Tiene... Acá es cuando me van a matar a mí, porque viste cuando hiciste la comparación maradoniana de Carrión, él también tiene amantes y detractores. O sea, ese nivel. Bueno, a ver, sí, tu difícil, opinión. Difícil. Tomás difícil. Rebord. Yo he sido, y yo lo admito públicamente, yo he sido un gran admirador de Maga en 2022-2023 y del método. Esto claramente está basado en el método, obviamente. Hoy me encuentro muy alejado de él. Claro. Muy. ¿En tu caso? Y a mí, digamos, como mujer y como feminista, no comulgo con la propuesta a nivel ya general del programa, los invitados que ha llevado. Me parece que ha invitado incluso gente que ha doxeado mujeres y las ha acosado. Bueno, Gordán y otros personajes. Es un personaje muy polémico. Me parece que en principio también me resultaba interesante y he visto, digamos, cosas de él, no sé, de entrevistados que me interesaban también, ¿no? Pero me parece que forma también de la avanzada peronista que no, con la que no comulgo tanto, que tiene que ver con una cuestión un poco más conservadora y no estoy de acuerdo, ¿no? En ese sentido. Tanto él como... déjame ver si no me equivoqué. Ok, no me equivoqué, perfecto. Porque quería saber. Por un momento pensé, ¿lo puse a Moreno acá? No lo puse a Moreno acá. Para hacerte esta pregunta. Tanto él como Moreno, los Moreno, los Cunio, los Rebord, ¿sentís que como que vienen a traer esta esencia de peronismo más de derecha que yo no sé qué tan bueno está? Yo no sé si Cunio, yo creo que Cunio en realidad vive... Es otra cosa, Yo creo que Cunio vive en otra cosa. Vive en un mundo del Perón de 19... Ni siquiera te estoy hablando del 1940-50. Del Perón del Go. Claro. Yo creo que vive en el Perón del Go. Sí, pre-46. Pre-46. En el caso de él y de Moreno, yo veo cosas que ahí coincido, como son un poquito
alarmantes, ¿no? Sí, yo creo que se retrocede en ese sentido y también, sí, se le busca pegar a determinados progresismos y se olvida también que esos progresismos hicieron que salieran leyes por las cuales hay gente que no se muere. Entonces es como que no Moreno tampoco me cae bien por ese motivo y me parece como que en el caso de Moreno en particular me parece que daña más que otra cosa. Y no olvidemos nunca que su candidato tiene más votos que él. Entonces, ¿Su candidato? Sí, no me sale el nombre de su candidato de origen coreano. Ale Kim. Ale Kim. Sí, que además lo entrevisté a Ale Kim, así que, pero me agarró una laguna. Y Moreno sacó menos, o sea, es como que... ¿Moreno sacó menos votos que Ale Kim? Y fue, digamos, gracias a él, en parte a Ale que tuvo mayor llegada política. Mucha gente es como que quería votarlo a Ale y bueno, nada, estaba ahí con Moreno y no todos sabían que estaba ahí en esa lista. Entonces, nada, como que no me parece que sea representativo de la política y me parece un poco grave que se le dé tanto micrófono. ¿A él también? No, a él se lo da solo, él se lo digamos, da solo, ¿no? el micrófono. Es un programa, así que... No, en el caso de Moreno me parece como grave. Volviendo un poco a Tomás, me pasó de leer opiniones en Twitter de los últimos programas, después de que él fue padre y demás, y todas esas cosas. Hay mucha gente que empezó a comentar la de... ¿No se da cuenta, Tomás, de que su ámbito es el mano a mano? O sea, a mí me pasa, por ejemplo... Yo no consumo su programa actual, pero sí me pasa de que de vez en cuando lo engancho en YouTube y todas esas cosas, y cuando lo tengo que comparar con las entrevistas, no sé, la que le hizo a Pichetto. Formidable, ¿viste? Es como, yo creo que ese es más su ámbito. Porque no quiero decir que se vendió por plata, porque al final por plata baila el mono. ¿Era así el dicho? No me acuerdo. No, igual lo de venderse por plata es ya creo que un concepto que casi ni existe en el mundo de la comunicación, porque ¿cuánta plata hay? O sea... No, o sea, sí, los ensobrados de siempre, pero como que me parece que están probando formatos de streaming a ver cuál funciona más y tiene que ver más con eso que con vender una supuesta moral por guita. Me parece que va más por ahí, por ver qué pasa y qué es lo que tiene más llegada en este momento. Te quiero preguntar por uno que no está acá. Antes de empezar. No, pero eso es trampa, Obvio si no, que es trampa. Esto es gratis. Bueno. No, a ver, pero en poquitas palabras. Poquitas palabras. 5x4. Poquitas palabras, ¿no? Sí. Definímelo en poquitas palabras. Sí. Iván Jagroski. Sí. Yo creo que él es, para mí, una gran cara nueva de los medios. No es tan nuevo, porque está hace tiempo. Sí. Pero para mí lo que ha hecho en Cenital es... Sí. Es muy grosso. Sí. Igual interesante, porque es mi jefe cuando yo soy su redactora y soy freelance. Pero... Así que... Le pasaste ahí un palito, una factura de... No, un palito a vos. Digamos que yo no te puedo preguntar acerca de qué pensás de tu jefe porque siempre va a ser una opinión sesgada. A eso me refiero. Y aparte mi jefe soy yo. Claro, pero los periodistas no. Pero fuera de joda, más allá de que él ha sido mi editor, bueno, en realidad no mi editor, pero sí me ha convocado para un par de notas. Me parece que es espectacular lo que está haciendo Cenital, sobre todo con un nuevo modelo de negocios basado en suscriptores, buscando calidad y yendo un poco a contramano de lo que se plantea muchas veces como modelo de negocios mediáticos, que no es tan sencillo porque a nivel mundial es una crisis de los medios de comunicación. Entonces, darle en la tecla y ser valiente, porque fue un medio que se fue construyendo como muy de a poco. El Cenital, en el que yo publiqué el año pasado, es muy distinto al de ahora. Ahora suman muchísima más gente, más newsletters. Me parece que en ese sentido la vio, ¿no? La vio y fue como a esa idea Podríamos fija. decir que el africano la vio. Totalmente. Claro, sí. Pasamos al último. Y este sí es de los medios tradicionales y... Qué peligroso, qué triste, dijo Lali, ¿no? Sí. Básicamente. A ver. ¡Ay, Dios! Yo no voy a emitir opinión acá, ¿eh? Acá es toda tuya. Todo mío. Es toda Bien. tuya. Le hablo a la cámara, todo. Toda tuya. Uy, qué difícil. Johnny Viale. Polémico, ¿no? Polémico. Pero bueno, sí, ya me parece que no
No sé si lo puedo hablar de periodismo de Johnny Viale. Ya me parece que va De por por sí no es otro periodista, lado. Va por otro lado. De por sí no es periodista. ¿En qué sentido? Es politólogo él. No, Igual bueno, que yo, pero sí, pero aunque no hayan estudiado periodismo, me parece que el periodismo, además de una carrera académica, es un oficio. Y hay muchos politólogos periodistas. No lo veo como algo menor a quien no haya estudiado la carrera y se dedique al periodismo, sino que, bueno, nada, está un poco reñido con otras cuestiones su ejercicio del periodismo. Entonces, es difícil hablar en términos periodísticos de él. En este momento, por lo menos, no está sucediendo. No está ejerciendo periodismo, quizás en otro momento. ¿Crees no ahora. que su canal... Para mí, pero vos creés que su canal es medio como en vez de un 678, un 876? Su canal... Su programa en TN. Yo lo veo, o sea, en vez de que sea un 678 es un 876. 876. Sí. La verdad es que lo he visto solamente en La Nación Más y trato de no consumir determinados programas a veces como para resguardarme. Sé que debería en realidad ver todo, Sí, pero obvio. bueno, entre que no tengo tiempo y a veces es como que, nada, te pone mal cierta... A ver, los periodistas tenemos la objetividad como norte. La objetividad no existe, ya lo sabemos todos, pero es como que la objetividad debería ser una suerte de, ¿no? Meta. En este caso... ¿Es una utopía la objetividad? Claro, sí, la objetividad obviamente no existe como tal, pero sí es una tendencia, es hacia dónde vos tenés que encaminarte y poner todo tu caballo, todo tu trabajo, tu energía ahí. Y en este caso, bueno, él no me parece que aplique en ese sentido. No. Si tuvieras la posibilidad de tomarte un café con él, ¿qué le preguntarías? Como primera pregunta. Y creo que lo que le preguntarían todos, ¿qué pensaría tu papá de vos? Sí. Pero es una pregunta muy trillada, no estoy siendo creativa. Pensé que ibas a preguntar, ¿vos sí te cagarías a trompadas con Samir como tu papá? Ah, bueno, esa es muy buena. Esa es muy buena, sí. Eso estaría Pero creo que buena. lo pondría más incómoda la otra. ¿Vos decís? Y más que porque lo otro de agarrarse a piñas es más fácil de responder. La de qué pensaría tu padre Es verdad. es más difícil. Y hasta acá entonces este episodio de Andén sin salida. Pero no me voy sin una última pregunta, Karina. Bien. ¿Los medios de comunicación para vos están muriendo? ¡Apa! Así, ¿viste? Sí, Así como pum. tirada en el piso. Sí. Y bueno, el otro día estábamos en la media party con una ex docente mía, Sonia Halfin, que hizo una actividad acerca de qué va a pasar de acá a 15 años en el periodismo. Entonces, básicamente tenemos que generar grupos e imaginarnos qué va a pasar en 15 años. ¿Siguen estando los periodistas? No. ¿Sigue habiendo medios? No. Y generamos como una suerte de relato, después nos metimos en ChatGPT para generar una imagen con ese prompt. Y estuvo muy bueno como ejercicio de pensamiento. O sea que ya sin querer la venía como meditando esta pregunta. Y me parece que los periodistas siempre van a estar, siempre van a seguir existiendo. También, bueno, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, entonces espero que siga así. Espero que sigamos Claro. existiendo. Me parece que cada vez hace falta más periodismo y no menos, porque cada vez está más en duda la veracidad de la información, con el deepfake, con las inteligencias artificiales. Bueno, cada vez hay mayor necesidad o hay igual necesidad de chequear la información. Y me parece que eso para los periodistas es como su tarea, y por otra parte también cobra mayor relevancia e incluso mayor, si se quiere, precio, ¿no? La información chequeada por un humano, más allá de que las inteligencias artificiales nos puedan ayudar en determinados ordenamientos o a leer determinados datos. Me parece que el periodista y un periodista con información chequeada y con fuentes y eso, vieja escuela va a seguir existiendo siempre, o por lo menos va a seguir siendo necesario. Muchas gracias a ustedes entonces por haber visto este nuevo episodio.